Del presidente de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos sigue por las diferentes plataformas. Subo a esta tribuna con el firme deber moral de denunciar lo que ya huele, como bien escribieron los periodistas Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa y Jesús Guerrero, a pudrición. La reciente reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero, número 178, no es un acto administrativo ni una simple adecuación técnica. Es una maniobra política turbia dirigida a perpetuar el poder de un solo hombre, Javier Saldaña Almazán, quien ha hecho de nuestra máxima casa de estudios su propiedad personal. Lo digo con respeto, pero con toda claridad. Saldaña intentó ampliar el periodo de su tercer rectorado de 4 a 6 años, y aunque por ahora ese intento se contuvo gracias a que la iniciativa que llegó a este Congreso no le permite quedarse 2 años más en la rectoría. En apenas 15 días, el Consejo Universitario realizó un proceso exprés para construir una supuesta propuesta de reforma en materia de no reelección. El 21 de agosto, el Consejo recibió la propuesta para reformar los artículos 28 y 29 y al día siguiente la entregó a la unidad técnica y el 25 de agosto ya la estaban turnando a las comisiones de legislación y reforma universitaria. El 26 lanzaron la convocatoria para un foro estatal de consulta y el 2 de septiembre, según ellos, se realizó con participación de las 8 regiones. Sin embargo, y esto es gravísimo, el dictamen no dice lo que opinaron los universitarios, ni siquiera especifica dónde se realizó el foro. El 4 de septiembre elaboraron un informe y el 5 aprobaron por unanimidad el dictamen. 5 días después, el 9 de septiembre, el Consejo Universitario lo aprobó sin discusión. Esa es la verdad, una farsa. Un proceso construido en lo oscuro, sin transparencia, sin debate, sin consulta real a la comunidad universitaria, como lo ordena la propia Ley Orgánica de la Universidad. La reforma aprobada en esa sesión pretendía 2 cosas. Primero, eliminar la reelección inmediata, pero permitir que cualquier rector o director pudiera regresar después de un periodo sin límite alguno. Y segundo, ampliar el periodo del rector y los directores de 4 a 6 años, así como de los consejeros universitarios de 2 a 3. Es decir, una jugada perfectamente diseñada para que Javier Saldaña pueda regresar a la rectoría posteriormente. 12 años no le han sido suficientes, pero lo más grave está en los transitorios, donde se concentró la maniobra más oscura. Los transitorios originales aprobados, según se dice, por unanimidad, establecían que la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación y que las autoridades en funciones se sujetarían a lo establecido en la reforma, lo que beneficiaba directamente al rector. Todo el proceso fue opaco y en la sesión del 9 de septiembre no se leyó el dictamen, no se discutieron los transitorios, y el Consejo Universitario aprobó sin saber qué votaba. Eso lo confirman los registros de la Gaceta Universitaria 130, donde se muestra que no hubo debate, solo una presentación superficial, extracto del que les hice llegar copia, compañeras y compañeros. El coordinador de la Comisión de Legislación, Ramón Silva Santos, pidió obviar la lectura para no cansar a los asistentes, y el abogado general José Guillermo Girón Catalán, y a quien ubican como el artífice de esta reforma, también omitió mencionar los transitorios, toda una omisión deliberada. Se buscó mantener la ambigüedad para esconder las verdaderas intenciones del rector y que el Consejo Universitario, sometido a su control político y presupuestal, actuó como simple ventanilla de trámite. El rector tiene cooptada a gran parte de la estructura universitaria. Los 195 consejeros que supuestamente votaron por unanimidad lo hicieron bajo línea,
porque el Consejo aprueba lo que el rector ordena, y esta vez la orden fue clara: aprobar sin preguntar. El rector tardó un mes en enviar el dictamen a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien a su vez remitió la iniciativa al Congreso el 22 de octubre. Pero el documento que llegó a este Congreso no coincide con el dictamen que aprobó el Consejo Universitario. Hubo dos versiones distintas. La versión que llegó aquí dice que la reforma entrará en vigor en 2027 y no aplicará a las autoridades en funciones. Y aunque muchos pensamos que esa redacción fue una corrección de la gobernadora, el propio rector dijo públicamente que no se cambió ni una coma. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Hubo alteración del dictamen o simplemente hubo una doble jugada para salvar la imagen del rector y mantener vivas las posibilidades de su regreso? Esa falta de certeza contamina todo el proceso legislativo y empaña la legitimidad del Congreso, compañeras y compañeros. No podemos ni debemos permitirlo. He señalado además que la construcción de esta reforma fue totalmente irregular. No hubo consulta de la comunidad universitaria. Los consejeros no votaron los transitorios. No se leyó el dictamen completo y se violó el principio de deliberación pública que debe regir todo órgano colegiado. Y pese a todo este cochinero, porque no hay otra palabra, el Congreso podría aprobar la reforma sin aclarar los hechos, sin investigar la existencia de los dos documentos, sin exigir una explicación sobre por qué no se leyeron ni discutieron los transitorios, sin consultar a los verdaderos universitarios. Porque así ha sido. El rector ha puesto a la universidad al servicio de intereses partidistas, primero del PRI y hoy de Morena. Y ese respaldo le ha garantizado impunidad total. En 12 años, ni una sola auditoría seria, ni un señalamiento oficial. ¿Acaso no hay irregularidades en el manejo de más de 3,000 millones de pesos de presupuesto anual? ¿En serio la universidad más pobre tiene al rector más rico del país? Recordemos lo que dijo en su momento figuras políticas como Ceferino Torreblanca Galindo, quien llamó el rector más rico del país, o Ángel Aguirre Rivero, quien escribió: ¿cómo un rector de una universidad tan pobre puede comprar caballos de 2 o 3 millones de pesos? Y el propio Félix Salgado Macedonio, cuando dijo: no puede haber un pueblo pobre con un gobernante rico, ni una universidad pobre con un rector rico. Hoy todos callan. La realidad es que el rector ha convertido a la universidad en una estructura de poder político, basada en la cooptación, el clientelismo y el miedo. Ha utilizado los recursos de la universidad, más de 3,000 millones de pesos en 2023, para sostener una red de operadores políticos, muchos de ellos sin registro en la SEP, que trabajan por lealtades personales y no por la academia. Con ese dinero se construyó un ejército de control interno que opera desde las facultades hasta las comunidades rurales. Y mientras tanto, la matrícula universitaria cae, el nivel académico retrocede y la crítica desaparece. La universidad se ha vuelto una tumba del pensamiento, donde reina el silencio cómplice frente a la violencia, la pobreza y la corrupción. Esa no es la universidad del pueblo, esa no es la Universidad de Guerrero. Compañeras y compañeros diputados, este no es un tema de partidos ni de colores, es un tema de dignidad, es la defensa de los derechos de nuestros jóvenes a tener una universidad libre, democrática y transparente. Es el deber de este Congreso de poner un alto a la manipulación de la ley y al uso patrimonial del poder universitario. Esta reforma no representa un avance, sino un retroceso histórico. Y porque la Universidad Autónoma de Guerrero no puede seguir siendo rehén de un solo hombre, la UAGRO nació del pueblo y al pueblo pertenece. Y de esta tribuna, con la voz de una mujer comprometida con la transformación, digo con firmeza: por el bien de todos, primero el pueblo, y por el futuro de Guerrero, primero la libertad universitaria.
Gracias, diputado presidente.